El otro es la menopausia. El climaterio, recuerden que la menopausia es un proceso fisiológico. El climaterio es el término más adecuado fisiológico en toda mujer, que ocurre cuando llega entre los 45 a 55 años de edad. Entonces, esto es una condición fisiológica. Toda mujer va a llegar a esa etapa en la vida, no es una enfermedad, y la gran mayoría de mujeres van a tener una serie de trastornos. Aquí básicamente la causa es, no hay pierde, déficit estrogénico. Es decir, los ovarios granulosos ya no producen más estrógenos. El ovario entra en una insuficiencia, en una incapacidad ya de producir estrógenos. Ya no responde al estímulo del FSH, los ovarios ya no producen más estrógenos. Y esta condición es fisiológica. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel de hipotálamo y hipófisis? Van a tratar de emitir más pulso de estrógenos, más pulso de FSH para estimular el ovario, pero el ovario ya no va a responder más. Uno de los síntomas más claramente relacionados al déficit estrogénico son los síntomas vasomotores. Así que hablar de déficit estrogénico es hablar de los síntomas vasomotores, y acá están a la cabeza los bochornos, la resequedad vaginal, ¿sí? Y los síntomas mediados o que van relacionados a esto, ¿no? Cuando son bochornos muy frecuentes y seguidos, este bochorno puede producir insomnio, dificultad para conciliar sueño, o cambios en el estado de ánimo. La resequedad vaginal puede llevar a una disminución de la libido, aumento de la libido, disminuye la gana de tener relaciones sexuales. Bien, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque es un proceso que va a ocurrir en toda mujer, y en esta gráfica inferior se puede entender eso, miren. 40, 50 años, menopausia es la ausencia ya permanente de regla, ya un año después ya no hay regla, menopausia. Sin embargo, unos años antes, 3 a 5 años antes que se vaya la regla del todo, pueden acontecer una serie de cambios en la mujer. Puede aparecer los síntomas vasomotores, y que en esto signifique de que haya trastornos en los niveles hormonales. Lo que ocurre es que cuando se le hace el dosaje hormonal a estas damas, puede hacer que encontremos que sus niveles hormonales en esta etapa inicial, ¿no? Donde está yendo los bochornos, se encuentran los valores hormonales normales. Y uno diga, no, pues no tiene menopausia, no hay cambios iniciales. No, pues todavía no se va a ver un inicio eso. Recién cuando la regla ya comienza a alterarse en su frecuencia de aparición. Y eso es lo que ocurre con la regla. La regla se hace irregular. Aquí lo que pasa es que la regla disminuye en frecuencia y disminuye en volumen. Esto es lo más frecuente que se ve. En otras mujeres puede ocurrir lo contrario, pero básicamente disminuye la frecuencia de aparición. No es que disminuya, se espacía la frecuencia, aumenta la frecuencia, disminuye la frecuencia, está bien. Menos reglas en el tiempo y en menor volumen. Cuando aparece eso, entonces recién en esa etapa ya es la perimenopausia. La perimenopausia está en relación a los cambios hormonales. Y esto ha sido un tema de una pregunta bien tramposa que ha venido, creo, en un examen ENAM, ¿no? Les cuento, decía así. Las mujeres, ¿cuál es el primer signo, cuál es el signo más distintivo de la perimenopausia? Y te ponían sofocos, te ponían bochornos, resequedad vaginal, y te ponían trastornos en la regla. Entonces, que menos se lanzaba sofoco, bochorno, porque es los síntomas vasomotores por hipoestrogenismo. Sí, está bien, los síntomas vasomotores son los más relacionados a toda esa etapa que es el climaterio, es un distintivo. Pero si hablamos en la perimenopausia, en esa etapa de un añito antes de que se vaya la regla, en esa etapa, los cambios más llamativos, además de los sofocos bochornos que lo puede tener cualquiera, el cambio distintivo es que la regla se hace más corta, menos volumen, y se comienza a espaciar más. Y en ese momento de la perimenopausia, usted le pide el perfil hormonal, ahí va a encontrar el FSH por encima de 40, y sí, por encima de 40, con los estrógenos por debajo de 20 picogramos.
También este es otro valor, punto de corte para distinguir esta etapa, ¿no? Uno puede encontrar la FSH mayor a 40 unidades, esto ya es distintivo de menopausia, y el estradiol o estrógeno por debajo de 20 picogramos. Pues usted ve esos valores a todas luces y hasta hay una menopausia declarada laboratorialmente. ¿Hay cambios hormonales? Por supuesto que sí. Lo que primero que se ve es el aumento de la FSH al primer inicio, más es la FSH que la LH, y así va aumentando luego los dos progresivamente, por encima de rangos de 40. La dama es incapaz de poder responder estos estímulos de la FSH-LH y la insuficiencia ovárica y es el curso, el devenir de estas pacientes. Por si acaso, para diferenciar de la menopausia precoz, que también es un aumento de la FSH y disminución del estrógeno, la menopausia precoz o insuficiencia ovárica prematura es cuando ocurre en una mujer menor a 40 años. Una dama menor a 40 años que se vaya a la regla más de un año y que tenga estos rangos de 40 en FSH y estrógeno por debajo de 20 picogramos, eso define menopausia precoz o insuficiencia ovárica prematura. ¿Sí? Muy bien. Hay síntomas primarios, los cambios menstruales que se ven más que todo en la perimenopausia, ya hemos comentado acerca de la menstruación en poca cantidad y más espaciada. Los síntomas vasomotores, los bochornos, sofocos y la resequedad vaginal. Acá debo hacer un alto por si acaso. Tenemos la menopausia, ¿sí? Tenemos la menopausia como la cese de la regla y más de un año. Pero antes de que se vaya la regla ocurren cambios como los sofocos bochornos, eso es la premenopausia, puede estar 3-5 años antes, y en la posmenopausia, sí, la presencia de esos trastornos de la variación en la regla, sofoco puede estar unos 2-3 años, es decir, esta etapa de menopausia, premenopausia, perimenopausia puede durar tranquilamente 5, 6, 8, hasta una década. A toda esa etapa no se le llama menopausia, a esa etapa se le conoce como climaterio. En términos prácticos, en términos más acordes, en la definición de toda esta etapa en la cual ocurre la disminución de los estrógenos con los cambios clínicos hasta que se va la regla y aún persiste, pero luego van desapareciendo, es el climaterio. El término más adecuado entonces no es hablar de premenopausia, posmenopausia, sino de un término global, que es climaterio. Climaterio. Hay diversas afecciones en relación a este climaterio. Tenemos los cambios que tienen que ver con la osteoporosis. Los estrógenos están relacionados al desarrollo óseo y además a su equilibrio en su calidad ósea, me explico, favorecen el desarrollo del hueso, pero cuando disminuyen el nivel de estrógeno, fomenta que los osteoclastos, las células moldeadoras de los huesos, comiencen a aumentar su actividad. ¿Qué va a significar eso? Que la menopausia se va a asociar, pues no, a un debilitamiento de los huesos, a una osteoporosis. Y lo lamentable de esto es que osteoporosis y menopausia, la relación es casi causa-efecto. Entonces, la relación menopausia, bueno, hablemos así, climaterio, ahí está, que estoy hablando hace un rato que lo mejor, climaterio en el tiempo va a llevar a osteoporosis. Pero una cosa importantísima, en la mujer, en el varón la osteoporosis por la edad, por estos cambios también que se da, ocurre a una velocidad de 1, pero en la mujer ocurre a una velocidad de 9 veces más rápida. Entonces la mujer es más rápida que se debilite sus huesos, que haga osteoporosis en comparación al varón. La pone una desventaja fisiológica tremenda. Por eso en los años 70, 80 se abogó mucho por la terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal o TRH, considerada también terapia de reemplazo estrogénica o terapia sustitutiva hormonal, son sinónimos, ¿sí? Consistía que estas damas debían recibir de manera profiláctica estrógenos.
que estamos viendo la osteoporosis como un problema social, los siguientes décadas de la vida de esta mujer, pues fácil, dale estrógenos y minimice ese riesgo a largo plazo. Lo que se vio más adelante en el seguimiento de estas pacientes, y hablo de miles de pacientes, es que en medicina basada en evidencia se encontró que la terapia de reemplazo hormonal, terapia de reemplazo estrogénica, aumentaba el riesgo de cáncer de endometrio, cáncer de mama y cáncer de ovario. Además de otros fenómenos como el DCB, infarto, isquemia, ¿sí? O enfermedad tromboembólica. De tal manera que puso en alerta a toda la comunidad médica y paró la administración de estos medicamentos, el dar estos medicamentos alegremente. Hoy por hoy la terapia de reemplazo hormonal ya no es a todas las mujeres por solo hecho de que están entrando de manera profiláctica a esta etapa, sino se da de manera restringida por un corto plazo de tiempo y a una menor dosis. Entiéndase que la terapia de reemplazo hormonal no es para todas, porque esto claramente aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, aumenta el riesgo de cáncer de mama, aumenta el riesgo de cáncer de ovario, son estrógenos y pongo oposición, aumenta el riesgo de ACV, aumenta el riesgo de infarto al miocardio, aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica. Entonces, los riesgos, los perjuicios que se puede ver dados alegremente nos hacen replantear su uso a todos. Hoy es solo a un corto plazo de tiempo, a la menor dosis posible, y a un grupo solo, pero a un grupo solo de pacientes que tengan síntomas, que tengan ese trastorno de rango moderados a severos. ¿Y por qué les digo eso? Porque buena parte de las mujeres, o mejor dicho, el mayor porcentaje, llevan sus síntomas climaterios con todo lo que les mencionaba, bochorno, resequedad vaginal, pero llevan una adecuada calidad de vida. Doctor, yo no tengo necesidad de tomar, yo me siento bien, mi vida sexual está mujer, algo de resequedad o molestias tengo, pero eso es a lo mucho. Entonces nada más no requieren. Solo es un grupo muy reducido de pacientes que las molestias son severas, incapacitantes. A ellas se les da este enfoque de tratamiento. ¿Sí? Y el enfoque de terapia de reemplazo hormonal hay de varios tipos. Está la terapia hormonal simple de solo estrógeno, se puede dar solo estrógenos a mujeres sin útero porque ya no habría ese riesgo de cáncer endometrio, están sintomáticas, o la combinada, que es lo mejor. La combinada es básicamente porque recibe un progestágeno. Les he comentado en la primera parte de la presentación que es importantísimo que toda dama reciba, si recibe estrógeno, reciba con un progestágeno que contrapese la acción adversa o mala que hay. De ahí que toda dama tiene que recibir con un progestágeno que contrapese esa acción negativa o mala del estrógeno. Así es. Por cierto, en nuestro medio ya son inusuales los casos en que se tenga que dar estrógeno solo. Casi todos vienen con un progestágeno de oposición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es para todas, sino para un grupo reducido de damas que tienen síntomas moderados a severos. Nosotros los clínicos, en la parte clínica, valoramos, a través de encuestas clínicas, valoramos la sintomatología y si justifica o no darle tratamiento a largo plazo. Bien, hay formas diversas de dar estrógenos, ¿sí? Está la forma oral, la forma más frecuente, la vía oral, en pastillas simulan como si fueran conceptivos, esquema de 28-30 días. Tenemos la terapia a través de parches transdérmicos, tópicos. Tenemos de acción netamente local, en el caso de resequedad vaginal, las cremas tópicas de estriol ayudan muy bien. Y cualquiera de estos medicamentos tienen efectos pues diversos a nivel de las grasas, de colesterol, a nivel de la coagulación, hay que tener en cuenta eso. Uno de los estrógenos más populares es la tibolona. En Estados Unidos se aboga mucho por los estrógenos sin oposición. En nuestro medio es la tibolona, que tiene una actividad endometrial mínima, eficaz en los síntomas vasomotores y se da pues en aquella paciente con síntomas de rango moderado severo. Tibolona. Esa terapia entonces, ya le hemos comentado, tiene efectos secundarios, ¿no? Puede producir, ¿no?
cáncer de endometrio, cáncer de mama, por tanto no se puede dar eso. Sangrado uterino normal no diagnosticado, insuficiencia venosa, insuficiencia hepática, litiasis, trombofilias, enfermedades trombólicas o dislipidemias no se debe dar. Tiene efectos adversos, puede producir hemorragia en las damas que reciben, mamas más sensibles, turgentes, náuseas, distensión abdominal, cefalea o migraña, varios son de los efectos que se ven. El tratamiento hormonal es una muy buena opción, mejora la sintomatología, mejora la calidad de vida de la mujer. El ejercicio no solo hace que tenga, pues, no es el tema de sobrepeso. Lo que pasa es que el ejercicio ayuda a metabolizar mejor la glucosa y el colesterol que ella tiene. Disminuye el riesgo de otros problemas metabólicos que se pueden dar por la edad. El tabaquismo, veneno de venenos, el fitoestrógeno, ahí hay varios preparados de fitoestrógeno basados en la soya. La vitamina E como antioxidante también complementa muy bien en todo el tratamiento farmacológico de estas pacientes. Algo en verdad solo son estilo de vida, cambio de estilo de vida saludables. Que